Caminantes, bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Camino Recorrido en este canal de Recuerda quién eres. Y estamos de nuevo aquí, su servidora Patricia Aguilar y Ricardo Ayar. Bienvenidos y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre un tema que, pues bueno, posiblemente yo creo que ya lo hemos hablado mucho, o lo hemos escuchado mucho en redes, pero nos gustaría platicar con ustedes cómo lo descubrimos, cómo llegamos a eso, cómo empezamos a entenderlo primero, sí, el saber que a veces lo hacíamos de manera muy inconsciente y da resultado. Ahorita van a ver al que nos referimos. Y es un tema que definitivamente es importante que hoy en día todos empecemos a considerarlo, porque es algo que se tiene mucho auge. Hemos descubierto autores, personas que cada vez entienden un poco más cómo se juega este juego de vivir, de esta experiencia humana, y pues bueno, forma parte de todo eso. Y vamos a hablar hoy, con nuestro tema es lo que vibras, lo atraes. Y vamos a hablar un poquito de cómo lo descubrimos dentro de nuestro proceso, primero emocional, ¿no? Después el descubrimiento pues espiritual, por decirlo de alguna manera. Y bueno, cómo lo hemos ido puliendo un poco. Sí, cómo ha influido, como dices, de manera inconsciente, consciente, sí. Porque muchas veces sí. No nos percatamos. Y sobre todo por el sentido de que es algo que se hace de forma inconsciente. Creas o no lo creas tú, una cuestión a lo mejor de, no quiero utilizar la palabra fe, pero es algo que si tú crees o no es algo real y es algo tangible, y muchas personas a lo largo de estas últimas décadas se ha dedicado a darle auge, a darle voz, a poder dar más técnicas, a estudiarla, ¿no? O sea, difundirlo, claro. Pero creo que de una manera más, vamos a ponerle consciente o sí. Más fundamentada, porque creo que ahorita está mucho de auge el tema, está muy de moda el tema, pero creo que desde una perspectiva muy maleada. No sé si me doy a entender cuando te digo a qué me refiero maleada, porque es gente que se está aprovechando del tema, de ese tema para claro. Poder hacer pues beneficio propio, para darle incluso una mala reputación a la gente que realmente tiene una preparación. Okay. Donde creo que pues lamentablemente así pasa mucho, creo que en nuestro país y sobre todo en Latinoamérica, que ciertos temas, ciertos puntos como es el que vamos a tocar el día de hoy, son muy maleados por gente que solamente pues aprovecha de la situación y necesidad ¿sí? De encontrar respuesta de la gente. Sí, claro, pero te voy a decir una cosa, es que es muy difícil, de entrada, el hecho de que tú por primera vez te topes con una frase como lo que vibras lo atraes. Sí, claro. Es como ¿no? O sea, sobre todo cuando hemos vivido o hemos pasado por experiencias sumamente dolorosas, en el cual dices, ¿cómo es posible que yo haya atraído esto? O cómo haya manifestado esto, ¿no? Entonces, es un poco complicado el poder entender desde dónde actúa lo que es, por ejemplo, bueno, la ley de atracción, ¿no? La ley de la atracción, lo que hemos hablado, hemos visto, para quienes no conocen mucho del tema, que yo creo que, pues bueno, si tú estás aquí es porque más o menos has escuchado eso, con esos términos, porque... Y si no, lo vas a conocer. Y si no, lo vas a conocer, exactamente. Pero la realidad es que esta parte es muy interesante porque cuando empiezas a entender muchas cosas, bueno, a mí en lo particular me ayudó mucho a entender que yo tenía más control de mi vida. Sí. Y es algo en lo cual te empiezas a ser responsable de las cosas que tú quieres vivir, y al mismo tiempo es como yo puedo entonces hacer lo que yo quiera. Estuve en pleito en este lado, en esa situación, sí estuve en una disyuntiva en cuanto a, ¿y entonces dónde queda lo que Dios dispone? Sí, empiezas a luchar con muchas creencias que tienes de familia. Exacto, ¿no? O sea, de lo que es la fe, que ya hemos hablado en otro podcast anteriores, y si no los han visto, vayan a verlos. Pero la realidad es que sí, lo hemos, en su momento, en mi camino de descubrir todo este tipo de mundo y de experiencias,
va muy ligado, o al principio estuvo muy ligada a hacerme esas preguntas, ¿no? Entonces, no somos expertos en el tema, pero queremos compartirles lo que hemos experimentado, las cosas que hemos manifestado de manera consciente y otras no tan consciente y otras que les hemos querido hacer conscientes y no nos ha salido muy bien, que digamos. Sí. Entonces, el hecho de poder entender cómo se maneja, cómo funciona esto y porque el agarrarle el modo y el poder estar en sintonía con esos términos, con ese conocimiento, con ese modo de pensamiento y de sentimiento, sí cuesta un poco de trabajo. A mí en lo particular me costó mucho trabajo y es algo que sigo trabajando, pero queremos hablar de este tema porque creemos que es importante. Es importante cuando estás en ese proceso de poder sanar y que sí llegas a un nivel de conciencia en el cual dices, creo que hay más de lo que pensé que había, ¿no? Entonces, es parte de recordar quiénes somos, parte de recordar que somos los creadores justamente de la vida que tenemos, que aunque no hayamos sido conscientes y creamos que es el destino, Dios, vida, cualquier situación desde esa perspectiva, pues no, hasta las cosas malas sí las hemos manifestado nosotros y pues bueno, les vamos a compartir el por qué llegamos nosotros a cada uno desde su camino, cómo lo hemos descubierto, las cosas que hemos enriquecido y que también el proceso que seguimos trabajando. ¿No, Richard? Totalmente, digo, a mí me costó mucho trabajo entenderlo porque la primera vez que yo conozco esta parte de lo que Dios la trae, lo conozco por medio de el libro de la atracción. Okay. Bueno, la película, el documental, no me acuerdo si era la película del documental, pero bueno, es la primera vez que sé o escucho acerca de algo como esto. La verdad es que yo tenía como 14, 15 años cuando la primera vez que lo escuché. Okay. Me llamó mucho la atención, pero sin embargo considero que sí es un tema por cómo a veces se expone, fácil de entender, pero llevarlo a la práctica difícil. Es muy, muy, muy difícil. Okay. Sobre todo porque va más allá, yo ahorita lo veo de esa manera, ¿no? Es como cuando vas a la escuela y te están enseñando ciertas cosas y te quedas como que nada más en lo básico, pero no te dan un fundamento, por ejemplo, en matemáticas. Te aprendes las tablas, 2, 3, pero cuando te explican por qué es importante aprenderlas, ocuparlas, ponerlas en acción, le das un sentido al por qué estás repitiendo las tablas de multiplicar. Sí. Pero creo que muchas veces cuando nos acercamos a ese tipo de información por primera vez, creo que se queda nada más en eso. Sí. O sea, como que nada más es, la ley de atracción pasa esto, como muy teórico, pero realmente una práctica que te digan especificando la profundidad que hay detrás de todo eso, se queda a veces creo que corta. Y es que ¿sabes qué pasa? Que de entrada te lo mencionan, porque a mí me pasó eso, dije, esto es pensamiento mágico, pendejo. Exactamente. O sea, totalmente dije yo, porque creemos que es solo cuestión de decretar y como dice este personaje de Odín Dupeirón, ¿no? Sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y con solamente hacer eso o decirlo muchas veces. Como cuando dicen, no estés triste. Ajá, no, exactamente. ¿No? O sea, no es así, o sea, va parte de, pero hay una situación que vas viendo y que vas integrando y que vas de alguna manera sí es una actitud hacia la vida. Sí, totalmente. Una filosofía de vida, es el tú sentirte confiado, seguro, y en muchas ocasiones cuando estás en una situación compleja es muy difícil llegar a sentirte desde esa perspectiva, pero la realidad es esto. De hecho, incluso este personaje muy famoso que yo sé que muchos lo van de conocer, y si no, vayan a ver su canal de YouTube, redes sociales, Fernando Sánchez, en uno de sus libros del Código de la Abundancia, si mal no recuerdo cómo se llama su libro, se los voy a poner en alguna parte de esta pantalla, el nombre de ese libro, y él habla justamente del cómo nos sentimos abundantes, ¿no? Cómo es sentirnos esa sensación de abundancia, porque realmente dentro de lo que estamos atrapados, por decirlo de alguna manera, en esta tercera dimensión, en estas creencias, exactamente, ¿no? Dices, ¿cómo me voy a sentir feliz si, no sé, mi hijo murió?
¿cómo voy a ser feliz si no tengo trabajo, dinero, si no me alcanza el dinero, si no esto, si no tengo lo pareja, otro, ¿no? Exactamente, si no tengo amigos, y entonces es muy difícil que puedas entender, porque a mí me sucedió dentro de ese camino, o sea, es como me piden que me sienta feliz cuando no me siento feliz para sentir más felicidad, ¿sabes? O sea, sí, te piden un requisito difícil. que dices, a ver, estoy buscando, o sea, dentro de mi búsqueda o de encontrar información, precisamente cómo salir de eso porque así me siento. Exacto. Y sin embargo es el requisito que te piden para poder, digamos, que accione, para que funcione. Exacto. Es como dices, ¿cómo? Pues sí, o sea. Para sentirte bien, cuando estás enfermo, necesitas estar seguro de que te tienes que estás bien. Y es así como que, fuck, me duele el apéndice. O sea, de alguna manera lo ves hasta cierto punto ilógico. Pero va más allá, va más profundo. El poder entender muchas cosas desde la vibración, desde lo que es. En el capítulo anterior mencionábamos, no recuerdo si es en el anterior o antes de ese, hablábamos del Dr. Joe Dispenza. Ahorita les estamos mencionando a Fernando Sánchez, que es un biodescodificador que en lo particular es uno de los mejores que tenemos en nuestro país. Bueno, síganlo. Muy bueno, síganlo en sus redes sociales, de verdad. Y he aprendido mucho de sus libros, de su canal de YouTube. Y eso es algo que verdaderamente podemos entender un poquito más, porque todo va ligado. Aquí también hemos hablado de las constelaciones familiares, hemos hablado de la terapia psicológica, de las terapias alternativas. Se vienen planes muy buenos con cuestiones que ya verán en la siguiente temporada, ¿verdad, Richard? Se vienen cosas muy buenas. Estamos preparándoles para que puedan ser un canal más de su agrado, para podamos evolucionar y crecer, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo va sumando a este camino. Cuando tú estás disponible, es algo muy real, que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Totalmente. Totalmente. Sí. Entonces, yo doy fe de eso. Sí, yo también, ¿no? Entonces, de alguna forma, el estar disponible y el tener esa apertura al universo, a las cosas que tú quieres obtener de la vida, y que no nada más te quedas con el pensamiento y que no nada más te quedas con el sentimiento, sino saber que hay algo más allá, conectar de manera muy profunda contigo. Y en lo particular esto me pasó cuando pude entender un poquito más lo que es la ley de la atracción. Entonces sí es un poco difícil y yo hacía voy a lanzar así esta pregunta, ¿no? De alguna manera nuestra vida es una creación nuestra de manera inconsciente. Mientras menos conscientes somos, más cosas nos pueden llegar a pasar desde el camino del dolor, desde el camino del sufrimiento, desde el camino de la exigencia, desde el juicio, desde la posición de víctima. Entonces, cuando somos más conscientes de que hay algo diferente a lo que me enseñaron en casa, de lo que mamá, papá traía, de las cosas que en su momento me rodeó con mi familia y crecí con esa programación, cuando tú vas a terapia puedes llegar a esa situación de poder entender muchas cosas de ti, pero cuando trabajas desde algo más alto, puedes llegar a tener cosas, muy impresionantes. Y decíamos la sesión pasada, el capítulo pasado, a la costumbre de las consultas, ¿no? Consultas, sí. Decíamos el video pasado, te engolosinas. Y llega un momento en el que te llenas de información y en el que ves un video, ves otro, ves libros y todo. Eso está muy bien, pero ahora aplícalo. Ahora llévalo a la práctica. Y es lo que decías ahorita, amigo. Exactamente. ¿Cómo lo hago? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que verdaderamente tengo que empezar a hacer? Y creo que la ley de la atracción es para todos, pero no todos son para la ley de la atracción, porque no todos estamos al mismo nivel de conciencia y va llegando esta información, y tú que estás viendo este video, literal es porque tú estás disponible para escuchar, tú estás disponible para saber, tú estás para disponible entenderlo, para entender, a ver si y que tú tengas ese interés, porque puede llegar Sigmund Freud a tu puerta y decirte te voy a ayudar con todos tus problemas, pero si tú no estás disponible, eso no pasa. Sí, no. Entonces, cuando tú estás disponible a escuchar, a vivir, a experimentar, es cuando se te abre todo un mundo de posibilidades. El sufrimiento de tu vida baja, la queja de tu vida baja, te sientes más feliz, te sientes más confiado, y es cuando estás en contacto con tu energía, poder, por ejemplo, también con tu energía creadora.
Y eso es importante porque el capítulo simplemente así se dice: lo que vibras lo atraes. Y tal cual es, ¿no? Entonces, somos pilas andando, nuestros pensamientos tienen un poder impactante, impresionante, pero nos han dormido esa información. No es la primera vez que yo creo que a lo mejor escuchamos esto, ¿no? Entonces, esa es la parte en la cual nosotros nos interesa mucho contarles nuestra experiencia con esta ley de la atracción. Adelante, Richard, ¿cuál ha sido tu experiencia? Híjoles, digo, cuando estábamos platicando de este tema, ahorita en este momento, en este punto en el que ya soy más consciente de las cosas que están pasando, tengo un evento muy presente cuando lo hice de manera inconsciente, o sea, que atraje algo de manera inconsciente y algo de manera, digamos, positivo, cuando ya hice un trabajo consciente de todo esto. Como te hablé al principio, la verdad es que en su momento, cuando me llega primero esta información, me llamó la atención porque prácticamente te venden una pastilla para encontrar la felicidad. Claro. O sea, por lo menos la primera vez que lo vi, te dije, pues sí, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Que normalmente es, creo que la mayor búsqueda de la gente o de las personas o del ser humano es la felicidad. Claro. Entonces, cuando te la presentan como de atrae todo lo que quieres y vive y sé feliz, pues dices, sí, claro. A ver, ¿qué es, no? Digo, veo el documental y como te comentaba en el ejemplo de las tablas, ¿no? Fue así de, bueno, sí. ¿Y luego? Pasó mucho tiempo, la verdad es que estuve muy distante de todo este tipo de información hasta que realmente, lo platicábamos en el capítulo anterior, que en un punto de mi vida llego que me rompo mi punto de quiebre y es donde empiezo a saber qué cosas que tengo que hacer. Dentro de todo eso voy a mencionar, por ejemplo, primero el de manera consciente, para después irme al de manera inconsciente, ya siendo consciente de lo que está pasando, ¿no? Y el por qué en su momento ocurrió lo que ocurrió. Sí. Porque en ese momento, cuando ocurrió el evento o lo que atraje de manera inconsciente, no le daba una explicación. ¿No? Entonces, cuando toco y hago ese punto de quiebre, empiezo a ir a terapia, me empiezo, como dices tú, a engolosinar. Y en ese punto también estoy mucho con mi tía de Querétaro, la que comentaba el capítulo anterior. Mi tía Pitas. La tía Pitas. Tía Pitas, gracias. Exactamente. Ya había con ella incluso también trabajado un par de cosas, sin embargo, todavía como que estaba muy dormido, más viviéndolo desde la parte del sufrimiento y me costaba mucho trabajo entender el trasfondo, la profundidad de toda la información que a mí me proporcionaba. Tenía la ligera noción de las cosas, pero la verdad es que eso profundo que tiene todas las explicaciones, el trabajo, un ritual, palabras de afirmación, de poder que le llaman, la verdad es que al principio dices, hijos, ¿no? O sea, ¿realmente esto va a funcionar? O sea, ¿realmente esto te va a cambiar la vida o te va a llevar a otro lado? Cuando hago el punto de quiebre o tengo mi punto de quiebre, pues dije, tengo que estar abierto. O sea, ya cuánto he pasado. No queda de otra. Exactamente, no queda de otra. ¿Qué más hay? Claro. ¿Qué debo de hacer? Entonces ya con ella me acerco. Ella siempre tiene ya muchos años trabajando en todo esto, estudiando, llevándolo a la práctica. Y ya, por ejemplo, lo que me hizo acercarme mucho a ella y tener la confianza fue porque en Navidad o sobre todo en fin de año, preparaba muchas cosas precisamente para recibir el año nuevo y siempre me gustó. Claro. O sea, yo esperaba incluso a veces el año nuevo para que llegara ella. Claro. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y unas monedas y que si las velas, a mí me gustaba mucho. Claro. Entonces dije, debe de saber, ¿no? O sea, si lo claro, claro. Entonces, con otras pláticas obviamente también sé que ya conocí el tema, me acerco. Y en ese momento lo que yo ya estaba desesperado en el trabajo en el que estaba. Era un trabajo que, cuestión, digamos, la empresa creo que ha sido de las mejores empresas en las que he estado por las prestaciones de ley, porque sí se preocupan mucho la empresa, hablo en general la marca de la empresa, porque era una marca de hotelería en la que estaba trabajando, por el personal. A veces lo que lo hace complicado mucho de la gente que está... Sí, claro, totalmente. O que pone la cara de la marca, ¿no? ¿Cómo? Tú sabes a qué me refiero. Yo sé, amigo. Ajá.
Entonces, la verdad es que en esa cuestión la marca siempre se preocupó y en ese sentido, la verdad, ha sido de las mejores experiencias que he vivido. Claro. Sin embargo, ya el trato personal o la convivencia o una cuestión ya más mía, fue uno de los trabajos más desgastantes a nivel físico y emocional que tuve. Fui menospreciado, rebajado, de alguna manera insultado, se cuestionaba mucho también mi trabajo que yo hacía. Dudé muchas veces de mi trabajo, incluso con la persona con la que yo me encontraba. Alguna vez yo le comenté, no, oye, si estás tan a disgusto con mi trabajo, pues... ¿Tu jefe? Mi ex jefe. Bueno, que en ese momento era tu jefe. Exactamente, mi ex jefa, ¿no? Yo me acerco y le pregunto, bueno, en algún momento de esas discusiones que íbamos a tener, porque ya muchas veces llegamos a discutir, yo me acercaba y le decía, oye, pues, si estás tan a disgusto con mi trabajo, pues, ¿por qué no me has corrido? Claro. Y su respuesta fue, pues, porque ella no me había contratado, sino había sido su jefa de ella, okay. Y otra porque era lo que había. Entonces, como era lo que había y lo que le habían impuesto, pues era con lo que tenía que trabajar. Okay. Entonces, muchos de ese tipo de situaciones que dices, híjole, claro, no, claro. O sea, era complicado poder estar a gusto trabajando. Llega un punto en que incluso a mí me daba miedo perder ese trabajo, claro. Porque pues, si ya dudaba yo en mi trabajo por todas las circunstancias, pues si pierdo el trabajo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en encontrar uno? Sí, yo no me merezco mejor trabajo por si me está viendo alguien que sabe más que yo, que tiene una experiencia. Si me hace todo este tipo de comentarios, pues creo que han de ser ciertos de alguna manera. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve casi 4 años y medio, aproximadamente. No, 4 años. Ok. 4 años. 4 años en los que te programaron de no estar seguro de tu trabajo. Sí, claro. Exactamente. Ok. De hecho, a veces la misma vida te presenta, ¿cómo es ahorita? Banderas rojas, red flag. Sí. Cuando yo estoy viendo las entrevistas de trabajo para entrar ahí, la expresión que tenía era de, nos urgen, pero necesitamos a alguien que aguante. ¿Cómo que aguante? Sí, es que la persona que está a cargo del área es difícil y es especial. No, yo sí puedo, yo sí, no, yo le entro, o sea, es trabajo. De alguna manera, mi abuelita nos enseñó mucho esa claro. parte de que es un trabajo y es un trabajo, hay que hacerlo bien y ser muy responsable, ¿no? Entonces dije, no, es trabajo, me vas a dar trabajo, órale, yo le entro, yo veo cómo me adapto, pero dame trabajo, ¿no? Dame trabajo. Sí, por supuesto. ¿no? Claro. Pero empezaron, no, es que sí ya urge y sí necesitamos a alguien porque pues, es muy especial la persona y pues sí, ¿no? Me hacen la entrevista, pero nunca tengo realmente un contacto previo, digamos, con ella, porque el filtro es recursos humanos y luego la encargada del área en general, la jefa de ella, pero yo nunca tengo la entrevista directamente con mi jefa. ¿Con quién sería tu jefa? Exactamente. Pasaron, no, sí, ya me dicen que sí me contratan y la persona que estaba auxiliando el área, cuando me ve, oye, pues aguanta nada más, porque sí estaba pesado el trabajo, es un poquito difícil. Qué bueno que ya llegaste, ya me urgía porque yo ya no aguanto. Claro. Ok. Había señales en las que decías aguas, porque, pero pues claro. Trabajo, ¿no? Claro, claro. Entonces imagínate, 4 años más o menos estar trabajando bajo esa dinámica o ese ambiente, la verdad es que sí fue muy, muy desgastante. Okay. Sufrí insomnio, subí de peso, mi salud no era la más... Sí, estaba mermando. Claro. Exactamente. Y sí, un punto que dije también, no, o sea, ya esto ya... No va. Ya no va conmigo. Ahora sí, me acerco con mi tía, estamos platicando. Me dice, sí, no te preocupes, déjame ver qué es lo que vas a necesitar. Yo te lo mando con una de tus tías, una de sus hermanas. Vas a recogerlo y platicamos. Y sí, ya pactamos fecha, platicamos. Voy por las cosas. Estoy ya en donde viví antes. Marco y a ver, vamos a trabajar de esta manera. Y me empieza a platicar en ese momento de reconocimiento, gratitud, ser congruente con lo que sientes, con lo que dices, con lo que piensas y con lo que actúas. Y yo así de... Sí, exactamente, fue de... Porque me decía, ¿lo quieres? Y yo, sí, claro que lo quiero. Pues órale, hay que pagar el precio. ¿Qué tanto lo quieres? Exactamente, claro. ¿No? En esa parte de, pues hay que pagar un precio. Sí. Y pues ahí me ves haciendo
todo lo que me dijo. Claro. Tal cual. Había que levantarme. Bueno, primero creo que es un punto muy importante en esta parte de lo que uno va a traer en su vida. Okay. A veces poder saber y ser específico con lo que uno quiere. Porque me di cuenta cuando que me no dijo, sabías que querías. A mí también me pasó lo mismo. O sea, yo no me quiero cambiar de trabajo. Sí, pero ¿a qué trabajo? ¿Pero a dónde? Ajá, no, pues cualquier otro trabajo. Pues vete de barrendero. Yo, no, pero es que, pues es que si tú me dices que cualquier trabajo y lo que quieres es salirte de ahí, eres barrendero, ya cambiaste de trabajo, ya estás en otro trabajo, estás teniendo lo que quieres. O sea, prácticamente estabas diciéndole al universo, nada más muéveme de aquí. Exactamente, pero yo no lo veía. Exactamente. Un lugar mejor o un lugar peor, claro. Entonces, mi tía me empieza a tener empezamos a tener esos cuestionamientos. Dice, no, pues a ver, entonces define qué puesto te gustaría, ¿no? Pues tal puesto. Pues haz tu listita, ¿no? Y literalmente fue de, haz una lista, piensa bien, y ya fue cuando me fue guiando, cuando pude entender el concepto de precisamente poder tener claro qué es lo que quería. Claro. Entonces agarré y haz una listita. Y es de horarios, jefes, tipo de ambiente, prestaciones, distancia. Todo. Pero eso, ser muy específico con esa parte. Me di cuenta precisamente cuando dices, híjoles, pues realmente si no sabía qué era lo que quería, ¿no? Claro. Y aparte cuando estás haciendo bueno, yo estaba haciendo mi lista, no sé si en algún momento has hecho tú algo parecido, sí. Empiezas a ponerlo y dudas. No, eso no me pasa. O sea, yo dudo en el sentido de, creo que le estoy tirando muy alto, no, mejor me voy a bajar tantito. Eso sí me pasó. Es que quiero de tal a tal sueldo. No, creo que sí. Creo que es mucho, ¿no? Entonces, tuve que hacer muchos ajustes. Como que no creo, porque estás en ese modo de merecimiento, ¿no? Claro. Pero es que lo que yo no digo, vamos, mi tía en esa parte sí me llevó paso a paso, sí, mano a mano, de la mano, paso a paso. Esa lista creo que me tardé como 2 semanas en poder decirle, esto. Ya está. Seguro que sí, ya no le quieres modificar nada. No. O sea, pero aspectos incluso muy... Sí. No, o sea, dentro de ellos incluso me acuerdo que decía que... pero incluso hay que especificar dónde quieres encontrar el trabajo. Ya me puse a pensar y dije, pues sí, pues lo puedo buscar en el periódico, en las bolsas de trabajo en internet, una recomendación. O sea, esos detallitos que muchas veces dices, pues nunca se te ocurrirá pensar que más bien uno da ya por hecho o que está implícito en lo que uno quiere y no. Y no es cierto. Hay un libro muy bueno, ahorita que mencionas eso, que me ayudó también mucho a entender, que se llama La Cuarta Dimensión. Eso no lo leí. Es un libro muy bueno, no recuerdo ahorita el autor, pero también en alguna parte de esta pantalla se les voy a dejar el dato por si les interesa. Y está escrito por un pastor. Okay. Que está muy, muy, muy bueno y justamente habla de esas listas, ¿no? O sea, él habla y él decía, él quería abrir una iglesia en otro país y él decía, pero pues quiero muchas personas, ¿no? Entonces, sí, ¿cuánto es mucho? Y era cuánto es mucho, ¿no? ¿A cuántas personas le puedes dar contención? ¿A quién? Y entonces, cuando él se dio cuenta de su poder de manifestación para su iglesia, llegaba una persona que se hacía cargo de la escuela para niños de la iglesia, ¿no? Y ella quería una pareja. Y en el libro le comenta, ¿no? Dice, bueno, ok, pues haz una lista de cómo quieres a tu pareja, ¿no? O sea, entonces ella decía que fuera responsable, que fuera trabajador, que fuera honesto, que fuera un buen hombre. Sí, luego, ¿qué te falta? No, pues con eso. O sea, no importa que esté manco, cojo, ciego, sordo, no importa. Y entonces ella decía, ¿no? Entonces, no, o sea, no lo había ella pensado y entonces él le dice, ¿no? Ponlo físicamente como lo quieres, o sea, es que alto, moreno. Damos entonces, por hecho que hay ciertas cosas que dice el universo, pues creo que es lógico. Claro, ¿no? Sí, exacto, pero esto es literal. Hoy sabemos que hoy ya sabemos que tiene que ser así como nuestro cerebro es literal, también el universo lo es. Entonces, de alguna manera, el hecho de poder entender que sí tenemos que ser muy claridosos en qué es lo que quiero y para qué lo quiero, es una de las principales pautas para que la ley de la atracción empiece a funcionar. Exactamente. O que tú la actives en ti, porque funciona.
De que funciona. O sea, que tú lo sí. actives de manera positiva en ti como ya fuente creadora. Y fue uno de los pasos que iba con mi tía precisamente porque, digo, fue a hacer la lista. Digo, de las cosas que más me impresionó de la lista fue ponle fecha de cuándo quieres que suceda o en cuánto tiempo quieres que suceda. Claro. Estoy hablando que eso lo hice en enero del 2020, si no mal recuerdo. Okay. Y le puse antes del 21 de marzo del 2020, en 3 meses. Dije, pues si es cierto, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué puedo perder? ¿No? Claro, claro. Ya le puse ahí. Entonces ya hice la lista, fuimos haciendo, entró esta parte del agradecimiento, me dio una como oración, no sé si manejar el término como tal, pero varias hojitas donde empieza a haber un reconocimiento también por el trabajo que tuve, porque era lo que también estaba a veces dándome cuenta, que creo que es parte de estos puntos de la ley de la atracción, que es reconocer lo que sí tengo, claro. Lo que sí hay, y sobre eso seguir, ¿no? Okay. Entonces, en esta parte fue también de estar haciendo esa parte de un ritual, porque al final de cuentas es un ritual que estuve haciendo. Entonces fue la lista, prender una veladora, estar leyendo esta oración donde había agradecimiento, reconocimiento, el por qué quería yo cambiar de trabajo, que no nada más era por salirme de ahí porque ya estaba fastidiado y hasta claro. la madre, ya estaba hasta la madre. Sí, claro. Entonces fueron pasando. Y cosa muy curiosa, donde estaba trabajando yo, estaba por Reforma, a la altura de la Bolsa Mexicana de Valores. Okay. Cuando regresaba de ver a mis hijos, yo pasaba por un hotel en el que yo decía, un día voy a trabajar aquí. Antes de hacer ese trabajo, yo había visto vacantes en internet, en ese hotel. Uh-huh. Y me postulé varias veces y nunca me hablaron. Entonces recuerdo que ya un día hago mi trabajo, veo la vacante otra vez en internet y fue de me postulo, no me postulo. Claro. Lo mismo, que puedo perder. Claro, sí. Postulo. Pasaron los días y antes del 21 de marzo yo estaba contratado ya por la empresa. Okay. Así de rápido actuó. Claro. Yo estaba choqueado. Sí, porque incluso puedo decir que todo realmente se alineó para que yo pudiera tener la situación de poder llegar a ese trabajo. ¿Por qué? Porque fue cuando se viene la pandemia. Ok. Entonces por pandemia recortan personal. Claro. El corte de personal, ahí voy, incluido. Claro. Sí, por supuesto. O sea, incluso en ese sentido puedo decir que me lo quitaron para yo poder ir a donde ahora me estaban esperando. Ahora ya están esperando. ¿Qué es hoy en tu trabajo actual? Claro. O sea, puedo decir que de ese listado... Esa es tu manifestación consciente. Consciente, sí, o sea, porque fue un trabajo en el que se hizo y todo lo demás. Digo, yo podría decir que en un porcentaje, un 95%, 97% es lo que estaba en esa lista. Claro. O sea, hay un poco de cositas que cuando hice memoria dije, sí, claro, porque dudé en esto. Sí, claro, porque cuando leía de nuevo, porque dentro del ritual, aparte de la oración, era volver a leer el trabajo, siempre dudé en esos puntos como de... Claro. Sí, se podrá, no será mucho, porque esa es la otra que creemos, que muchas veces sentimos que es mucho y que estamos de aborazados y... Claro. Y nos han enseñado que no hay que ser aborazados. Entonces, pues... Engolosinarse. Engolosinarse. No. Que está mal eso, dicen. Claro. Perdón. Entonces, en ese sentido, ahí es donde me doy cuenta precisamente que esto funciona. Claro. ¿Y tu manifestación inconsciente? Toda mi vida. Es que digo, ahorita lo tomo así porque precisamente en ese momento, ahorita porque soy consciente de lo que pasó en ese momento. Claro. Cuando sucedió eso, sentí miedo, angustia, qué iba a pasarte en mi vida. Y aparte porque ya era padre de familia. Claro. Esa manifestación fue... Estaba laborando para una empresa de sport marketing y tenía como 7, 8 meses de haber entrado a trabajar ahí
y hay un proyecto para hacer una reubicación de las oficinas, porque antes estaban en Polanco, ahí por Avenida Presidente Mazarik, y nos cambiamos a Avenida Constituyentes. Pero a lo que voy es que dentro de ese cambio de oficina nos mandan a hacer home office. Pues yo estoy en casa todo el día, con paga, estoy conviviendo con mi hijo, lo llevo a la escuela, voy por él, pues estoy en ese momento pasando tiempo con mi ex esposa. O sea, la verdad fueron como 2-3 meses que la verdad fue muy padre estar en casa. De alguna manera no había mucho trabajo, entonces también me permitía estar más tiempo con mi familia. Claro. Cuando se empiezan a comunicar con nosotros que ya se va a acercar la fecha para regresar a oficinas, para trabajar, yo vengo y digo, ay, no quiero regresar. No, yo me quiero quedar en casa otra vez. La historia de muchos. No, es que Claro. Dejar de llevar a mi hijo otra vez, no quiero eso, siento bien bonito, o sea, me levanto tarde, o sea. Sí, claro, todo lo que conlleva. Exactamente, estar en home office, ¿no? O un poquito más. Sí, pues, totalmente, ¿no? O sea, realmente era muy poco lo que me exigían estar al pendiente del trabajo. Entonces prácticamente era tiempo que dedicaba a mi familia. No tenía que preocupar, digamos, de dinero, de gestionar dinero, porque pues era pagado. Entonces, sin problema. Claro, sí. Perdón, la viví, digamos, muy cómodamente y muy ese tiempo. Uh-huh. Entonces ya te digo, ya voy a regresar. Yo no quiero regresar, no, qué pesado, pero bueno, ni modos. Uh-huh. Regresamos a trabajar y a las 3 semanas de haber regresado a trabajar, me despiden. Porque tú no querías regresar, claro. Claro. Y ahorita sí me acuerdo, dije, no mames. Pues sí, yo le dije al universo que no quería regresar a trabajar, que me quería quedar en casa para seguir llevando a mi hijo y me quedo sin trabajar. Dijo concedido. Exactamente. Vas, claro. Muy bien, amigo. Creo que toda nuestra vida, hasta que no somos o adquirimos cierto nivel de conciencia, es nuestra manifestación inconsciente. Te lo comentabas al principio. Sí, totalmente. O sea, creo que sí, nuestra vida al día de hoy, aunque no lo queramos muchas veces aceptar, es el reflejo de lo que hemos ido manifestando. Totalmente. Sí, por supuesto. Y que de alguna manera, yo recuerdo que de manifestaciones inconscientes fue el vivir en otro estado de la República, pero nunca dije en qué condiciones. Lo que ya te iba a preguntar precisamente, ¿cuál era fue? ¿No? ¿En qué condiciones? O sea, yo dije, yo quisiera vivir, no sé, en Guadalajara, en Monterrey, y me fui a Monterrey a vivir un tiempo y a trabajar, y nunca dije en qué condiciones. No viví en las peores condiciones, pero sí fue una etapa muy difícil. Condiciones diferentes a las que estás acostumbrada. Sí, y sobre todo en cuestiones de seguridad, porque era una etapa en la cual, pues, Monterrey estaba muy todavía coludido por muchas cosas. Digo, no sé, yo quiero pensar que todavía, hasta la fecha. Okay. Pero en aquel momento, pues bueno, estaba... Allí ya llegué a vivir cosas que ni en la Ciudad de México, ni en el Estado de México viví. Okay. En cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces dices, ok. Entonces, o sea, de alguna manera, digo, ahorita lo recuerdo y me da mucha risa, ¿no? Porque realmente nunca dije cómo me quería ir, o a dónde en específico, cómo un llego, lugar seguro. Llego. Sí, claro, ¿no? Entonces, y aparte porque, bueno, pues también me topé con historias de vida muy difíciles, las cuales formaron también parte de hoy mi historia de vida. Que hoy volteo a mi pasado y las veo y digo, wow, ¿no? Qué fuerte, pero al mismo tiempo hoy veo desde el aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, pero definitivamente fue así, ¿no? Yo les comentaba en el capítulo pasado, o bueno, no sé si se los comenté, mis papás habían ganado en una ocasión unos boletos para ir a ver una premier. Me lo estabas platicando, cuando estábamos desarrollando el tema. Sí, te lo comenté a ti. Me lo habías platicado. Hace tiempo estaba pues, muy chiquita, no me acuerdo qué edad tenía, iba en la primaria, yo creo que iba en tercero o cuarto, no me acuerdo bien. El punto es que mis papás habían ganado unos boletos para ir a ver una premier de una película, Picasso, si mal no recuerdo. Entonces, fuimos a recoger los boletos hasta una televisora muy famosa en la Ciudad de México. Y entonces, yo estaba con que, ¿y por qué no me pueden llevar?
y yo quiero ir, ¿no? Y entonces mi mamá y mi papá me decían, es que solamente son 2 boletos, es una película para adultos, bla, bla, bla. Y yo quiero ir, o que no fueran. O sea, yo estaba con que yo quería estar con mis papás. Vamos todos, no va ninguno. Sí, ¿no? Estaba en esa posición. Chinga uno, se chingan todos. Sí, literal, ¿no? Con todos coludos o todos rabones. Entonces, recuerdo que justamente en ese día cuando fuimos a recoger los boletos, fuimos a un mercado cercano a comer que mi papá conocía y me lesionó el pie. Saliendo de comer, me lesionó el pie. Estuve como 2 meses sin caminar y mis papás no fueron a la premier, se quedaron conmigo. Pero fue, hoy recordando de esas manifestaciones dije yo, pues al final de cuentas pasó lo que yo quería que pasara, ¿no? O sea, que no fueran, que se quedaran conmigo. Pero voy o se quedan. Exactamente, ¿no? Pero nunca dije en qué estado, o sea, entonces, pero me lesioné el pie, ¿no? O sea, sí, me lesioné el pie. Entonces, de alguna manera son cosas que dices, híjole. En otra ocasión, también viviendo sola en Monterrey, me acuerdo en una ocasión, que estaba yo con que, me gustaría vivir o ir a la casa a un fin de semana a una alberca o a una quinta, así, ¿no? Y me acuerdo que, estaba yo con que, me gustaría ir a un lugar con alberca, una casa con alberca, ¿no? Fue lo único que manifesté y llovió y se inundó mi casa que rentaba, el patio de atrás se metió el agua y ahí estaba mi alberca. Entonces son cosas que dices... Pues bueno, ya claro, del sí, por traje supuesto. De baño y con lo que hay, ¿no? Pero cosas que pude manifestar de manera consciente, sí, fue irme a vivir cerca de la playa. Ok. Esa fue una. Y la otra, mi esposo. Que lo comentábamos que yo en uno de los capítulos, exactamente. Sí. O sea, mi esposo, yo lo pedí a mi esposo. Tal cual es, yo lo pedí. O sea, así. No puedo decir más. Así como es mi esposo. De hecho, incluso, y detalles que te lo he compartido. Sí, claro. Yo decía, no quiero un hombre que no le guste el fútbol, por favor. Que no le guste el fútbol, ¿no? Y entonces yo decía, ¿será? ¿No? Posible? O sea, ¿será posible? Y entonces yo me acuerdo que hice mi lista, justamente esta lista, ¿no? Dije, yo quiero a alguien que no le guste para nada el fútbol. No le gusta el fútbol. No le gusta el fútbol. Que compartamos cosas, ir al teatro juntos, esto, que podamos platicar, que podamos hablar. Así es. Sí. O sea, la verdad es que sí, así sí, es. ¿No? Es que parte de lo que hemos comentado muchas veces, incluso hay situaciones, digamos, de la vida cotidiana que eres muy inconsciente, que dices, o atraes para bien o atraes para mal en sí. parte de negativo o positivo. Y voy a agregar esto. El capítulo de hoy se llama Lo que vibras lo atraes. Ese es el punto al que iba también ahorita a comentar. Adelante, es que precisamente, éntrale. Es que te iba a dar el ejemplo precisamente. Yo me acuerdo que cuando vivía con mi ex esposa, el ambiente, digamos, o más bien lo que consumimos normalmente creo que también, o más bien ya no es a lo mejor. Estoy convencido de que lo que consumimos es parte de lo que atrae en tu día a día, ¿no? ¿Qué vemos en televisión? ¿Qué vemos en redes sociales? ¿Qué escuchamos de música? Digo, cuando empiezas a ser consciente ya eres consciente de que dejes que eso que escuchas te afecte o no te afecte. Claro. Pero en su momento, yo me acuerdo, digo, que viviendo con mi esposa, su papá de ella era mucho de ver noticias. En la mañana, mediodía, en la tarde, y sobre todo lo pude controlar cuando en esas veces que hice home office lo constaté más, ¿no? Pero entonces todo eso, hubo un punto en que yo me subía al transporte con nervios y con miedo, y pasaba que muchas veces asaltaban, Claro. O sea, ya no me podía subir tranquilo a un transporte público porque ya iba con el miedo de si asaltaban, si no, yo en ese momento, en eso de año, no recuerdo, 2014, 2015, si no mal recuerdo, era mucho de que iban las gentes que van en la combi o en las camionetas, van en la ventana con el celular y pasaban los de la motocicleta y los arrancaban. Sí, exacto. Me tocaba ver, de verdad, creo que presenciaba uno diario de alguna manera. Y era y no sé por qué un día me di cuenta de que era de que escuchaba todo el día o estaba muy al pendiente de todas las noticias que el señor veía, ¿no? O sea, fue un momento en el que dije, no. Sí. O sea, o dejo sí, o sea, tengo que sacar esto de alguna manera de mi vida. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Yo ya también ya tiene muchos años que no oigo noticias.
¿no? Y creo que es algo en lo que me ha ayudado mucho a poder vivir desde una perspectiva, no es darle la espalda a los problemas del mundo, porque muchas personas me lo han dicho, ¿no? Dices que no te puedes olvidar de la política, lo que pasa, no te importa, no es eso, pero la realidad es que hago o pongo mi granito de arena en la sociedad como siendo mejor persona yo, porque yo no puedo controlar que no se roben a los niños, yo no puedo hacer eso, yo no puedo controlar que, oiga, ahorita estamos en un tema muy, muy fuerte con esta película muy famosa de Eduardo Verástegui en Estados Unidos, de la tráfica de niños, ¿no? Okay. Y entonces de alguna manera yo no puedo, claro que me duele, claro que es algo triste, sí, claro. y ¿qué es lo único que yo puedo, por ejemplo, hacer en mi cercanía? O sea, es lo único que yo puedo hacer en cuanto a cuestión de cercanía, claro, en alzar la voz. ¿Cómo puedo alzar la voz? A lo mejor entendiendo un poco más la prevención de infantes, el estar más al pendiente de los niños, el poder hacer, pero realmente mi poder de acción es a lo más cercano, a mis prójimos. Entonces, el hecho de hablarles a mis sobrinos, los más pequeños, o a los niños que están cerca de mí, sí. El cómo prevenir el abuso, el cómo no se debe, justamente esas partes privadas, el que no se deben callar las cosas, creando ese canal de comunicación con los más cercanos. Totalmente. Para mí es la mejor forma de poder estar en un modo de más acción y de más amor y que de alguna manera, sí. Sin negarme a lo que está sucediendo, porque claro, es parte de este mundo y yo soy parte de él, y que de alguna manera es entender eso, pero no es darle la espalda, es accionar en esta situación, en estas cosas. Si queremos a lo mejor evitar la violencia de género, si queremos evitar o bajar un poco más nuestro nivel de violencia en la sociedad, empieza por uno mismo. Sí, totalmente. O sea, cuando tú respetas a las personas mayores, cuando tú reconoces el trabajo y el labor de lo que es la figura masculina, cuando te reconoces a ti como tu figura femenina y agradeces y vas, o sea, yo lo estoy viviendo desde otra perspectiva. Sí, lo vas viviendo de otra manera. Claro, entonces sí es importante en muchas ocasiones, e incluso lo hemos platicado en algún momento tú y yo dejé de escuchar mucho música en algún momento, porque llegó un punto en el que yo decía, escuchaba una canción, por ejemplo, pues de la época de mis papás, de José José, ¿no? Sí, por ejemplo, José Alfredo Jiménez. Entonces yo lo escuchaba y yo dije, wow, esto es machismo, esto es misoginia, de codependencia, esto es de codependencia, no, sí. Esto es no hacerte responsable de tu felicidad, de tu vida, esto es dependencia emocional, esto es sexista, entonces empiezas a darte cuenta de un mundo de cosas que dices, y que no es una situación desde el juicio, sino en su momento te das cuenta que antes no lo notabas, sí, ¿no? Antes no lo porque veías. tenías la creencia incluso en ese tipo de cuestiones, por ejemplo, de canciones, incluso que eras muy romántico. Ajá, y muy... ¿no? La idealización del amor de pareja, de la familia, de lo que debe ser un hombre. Creo que depende mucho de eso, de las idealizaciones que vamos teniendo como sociedad y como cultura. Y como dices, cambiar incluso... El que tú puedes cambiar ciertas acciones, como dices, es poner un granito de arena a que seas mejor persona para los demás. Porque no se lo impongo a las demás personas, ¿eh? No se trata de imponérselo a los cercanos, pero se trata de que tu ejemplo funcione y sirva y que de alguna manera yo lo veo porque... Y aún así lo toman a mal, ¿eh? O sea, porque yo me acuerdo que en esa situación que te decía de lo que yo dejé de hacer, pues obviamente era como que a lo mejor la hora de la comida o la cena... la convivencia, y era de que estaban las noticias y saben que mejor yo cuando acabe de cuando acabe de ver la noticia algo ceno, no, es que no quiero ver noticias, ¿no? O sea, no quiero escuchar, claro, no quiero esto. Entonces a veces también ese tipo de acciones, pues, es que no seas payaso, se lo toman a mal, es que, digo, no es que sea payaso, simplemente yo ya no quiero. Porque ¿sabes qué pasa? Estabas en ese momento en el que tú estabas haciendo el cambio necesario, y acuérdate que cuando empezamos a hacer cambios para nosotros mismos, los malos somos nosotros, ¿no? O sea, te conviertes en el ojete, el mamón, tú eres la mala porque eso ya no te importa, ya no te interesa. ¿Cómo has cambiado? Es normal, claro, ¿no? Antes no eras así, claro. Antes eras no sé qué, claro, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? De que, ándale, o sea, sí, por supuesto. Y no es que estén mal las demás personas, entiendes que simplemente son diferentes niveles de conciencia, diferentes procesos de vivir la vida, del camino, o sea, vas muy ligada a esa perspectiva. Vas vibrando, ¿no? Tan diferente en ese sentido de lo que estamos platicando,
Que hay cosas que con las que ya no... Claro, que no te quedan. Ya no quedan que y ya dices, no te queda esa chamarra, esa camisa, esa blusa. Dejas de ver ciertos programas, dejas de escuchar cierto tipo de información, dejas de juntarte con gente que decías antes, es que me llevaba bien chingón, sí, porque en su momento conectabas con esas personas. Exacto. A través de la queja y ya no. Entonces, la ley de la atracción a mí me ayudó a entender qué era lo que estaba yo llenando mi mente. Sí. ¿No? O sea, yo decía, wow, quiero el príncipe azul, quiero el trabajo en el que me sienta, no sé, ¿no? En ese sentido, pero no desde un modo de realista. Era una ilusión, y el poder identificar la realidad con esta parte ilusoria, sí, te ayuda mucho a entender verdaderamente qué quieres, ¿no? O sea, entenderlo, porque ahorita yo te mencionaba, ¿no? Sí hice esas listas y fue para mí muy fuerte entender el decir, es que quiero una vida así, ¿no? Una vida abundante. Y que es como si el universo me hubiera dicho, ¿y para ti qué es la abundancia? Sí, ¿Qué es eso, no? Entonces yo decía, no sé. O sea, literal fue así como mi hoja blanca, y yo decía, para mí, ¿qué? ¿Sabes más o menos a mí cómo me quedó más claro el ejemplo? No me acuerdo si fue contigo, no me acuerdo, fue con mi tía. En algún punto fue de, siempre vamos, es que quiero más dinero. Quiero más dinero. ¿Cómo para qué? Pues deja tú el por qué, ¿no? O sea, yo me acuerdo que decía, bueno, yo estaba un día, quiero más dinero. Sí, ten. Y me dieron 5 pesos. Y yo, ¿y esto? Pues ya tienes más dinero, ¿no? Tú querías más dinero, ahí están 5 pesos. Ya traes más dinero de lo que traías hace unos segundos. Y es verdad. Yo, pues, sí, es algo real. Sí, claro, por sí, como supuesto, que dices, ¿no? Sí. Sí, entonces... Y la gente se ofende que dice, no, pero es que yo estoy hablando de más dinero. Pues eso. ¿Cuánto estás hablando? Porque sí, efectivamente, cuando te sientes muy agotado mentalmente por esas cosas que ni siquiera tienes claras, llegas a un agotamiento mental sumamente fuerte. Y algo que me pasa mucho y que veo mucho en las consultas, las personas a veces viven mucho de una ilusión, ¿no? De que incluso... De la carencia, como tú me lo has comentado. Claro, pero por ejemplo... las personas se enamoran, no es tanta la necesidad de querer formar una familia estable, porque mis papás no lo tuve yo en la infancia, de tener una familia feliz como siempre yo lo quise porque no lo tuve, y entonces encuentras tus patrones de repetición con una pareja súper tóxica que no te sientes feliz, pero estás ahí, ¿por qué? Porque es como esa ilusión te mantiene en el decir, pero es que yo no me voy a separar como mis papás, así te esté pegando el güey o así te esté gritando la vieja, híjole, ahí sigues, ¿por qué? Por la ilusión que tienes de decir, es que yo quiero esta familia, y entonces vives desde una ilusión, porque aparte, pero es irreal. ¿Qué te han dicho aparte de que una familia, así que cuesta desde el sufrimiento? Sí, totalmente. O sea, no desde un trabajo consciente, sino es de... Claro, porque te voy a decir una cosa. A veces queremos, o vamos al psicólogo, o vamos a una terapia, o vamos a algo para querer curarnos o sanarnos. No es lo mismo sanar que curar. Te lo mencionaba, ¿no? O sea, y estamos acostumbrados a curarnos en la vida. El curar quiere decir que ya no te duele el brazo. Pero el sanar implica el decir por qué me duele el brazo, ¿no? Y entenderlo y el saber y entrar en un modo de a lo mejor de prevención, y el decir, ya aprendí que para que no me duele el brazo a lo mejor me tengo que dormir del otro lado y estar al pendiente de él. Entonces eres más consciente de muchas cosas. Te vuelves adulto responsable. Sí, entonces de alguna manera cuando sanas es verdaderamente soltar, que ya no te duela esa parte de tu historia, de tu vida, de lo que estás haciendo. Y aceptar qué pasó, o sea, porque sí, muchas veces claro, también no lo aceptamos. Porque el primer paso para sanar es aceptar que eso pasó, ¿no? Que eso sucedió. Porque lo quieres curar es efectivamente tomarte tu ibuprofeno, tu paracetamol emocional, que ya no te duela en el momento. Y entonces, ¿cómo es eso? Buscas distractores como adicciones, el alcohol, la televisión, las redes sociales, las canciones, las compras, el sexo, la comida, muchos de esos distractores que dices, ¿cuántas veces hemos oído mucho el de que es que a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿no? Pero sabes que te está molestando cuando es algo que verdaderamente dices, tienes razón. Y me he topado con personas, por ejemplo, que dicen, oye, pero es que ya no aguanto a mi mujer. ¿Y por qué no aguantas a mi mujer? Pues porque me pide que cuide a los niños. ¿Te estás oyendo lo que estás diciendo? Y es así como que la misma persona es como pues
Creo que sí, o sea, como que ella misma no, el expresarlo de esa manera, ¿no? Entonces, el tener muy claro el modo en la vida que tú quieres, que puedes manifestar, de entrada empieza por tener coherencia con lo que tú quieres, empezar a definir verdaderamente qué quieres. Y posteriormente tú lo mencionabas, la segunda fase que también yo la comparto contigo es saber el decir, bueno, ok, a lo mejor quiero más dinero, pero tengo que agradecer por el dinero que yo ya tuve o que tengo, sí, claro, ¿no? Y el que me ha llegado, o sea, el que me ha llegado mucho, poco, no importa, pero gracias a eso he obtenido también cosas. Y entonces sí, incluyes la cuestión de la gratitud. Cuando tú empiezas a incluir la gratitud como un modelo de vida, como un hábito, es cuando te empiezas a dar cuenta que empiezas a vivir en abundancia. O sea, entonces de alguna manera es como el decir, ay, voy a ser feliz cuando tenga un carro. Y te estás esperando y eso viene de un pensamiento de carencia. ¿Por qué? Porque hasta que tengas el carro no vas a ser feliz. Eso quiere decir que el universo lo interpreta como, pues entonces no eres feliz. Sí, ¿para qué te lo dice? No, o sea, ¿para qué? Si el final de cuentas es... No, y aparte comentas el ser claro, ¿para qué? Claro. Porque dices, es que el carro, a veces tienes el carro y ¿para qué? Si no, para tenerlo ahí. Sí, ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó justamente con un carro que compré? Pero o sea, que nada más terminamos vendiéndolo porque no lo ocupábamos. Sí, pues digo, pasa así muchas veces. Claro. O a veces realmente cuál es el fondo de querer tener algo en específico. Lo decíamos cuando estábamos desarrollando el tema. Muchas veces, quiero tener dinero. Ajá. Ok, ya tienes dinero. Sí. ¿Pero para qué quieres el dinero? ¿Para es que qué? Quiero gastarlo. Bueno, ¿y en qué lo vas a gastar? ¿Cómo? Pues no sé. Sí, por supuesto. Pues ¿cómo que no sabes? ¿No? ¿Sí? o esta parte de, ya tengo el dinero, pero ahora viene la parte, es que tengo que cuidarlo porque si no se me va a acabar. Sí. Es que me tengo que cuidar porque ahora que tengo dinero la gente me va a buscar, claro, o me va a pedir. O sea, incluso en la parte de seguridad también, de como la gente ya sabe que tengo dinero, me vayan a querer secuestrar, me vayan... Entonces realmente a veces claro, ni siquiera dices, ¿quieres o no quieres? Claro. ¿No? Pedir una casa. Pedir las casas, pues ya que escuchamos la otra vez platicando, sí, ya sé por qué lo digo contigo. Pedir una casa, uno ya no te puede contar nada porque luego nos exhibes. El solito no pedir una casa, pedir un carro. ¿Cómo saber pedir? Sí. No, no dije nada. Bueno, que vamos al final del día, parte del punto que estábamos platicando o dentro de lo que venimos desarrollando, ¿no? Sí. En qué punto a veces nos encontramos ahorita todavía. Sí. Pero creo que en esta parte sí es muy... yo todavía no sé cómo poder a lo mejor explicarlo cuando me han preguntado esta parte de la gratitud, porque me dicen, es que sí soy agradecido, es que si me dan algo sí doy las gracias, es que si esto doy gracias. Pero creo que realmente... el concepto como tal de gratitud, creo que es el que todavía nos falta definir bien cuál es. ¿Qué involucra ser agradecido? Siento, y en base a mi experiencia, yo te voy a decir una cosa. Agradécele a quien tú consideras que ha sido tu peor enemigo. Sí, o sea, yo ahorita lo entiendo. Sí, claro. Pero en ese momento, es el hecho de poder decir, como por ejemplo, en algún punto de mi vida he luchado con personas en las cuales en su momento yo pedía que me respetaran, ¿no? O sea, okay, ser vista, hacer todo eso. Sí. Y parte de poder entender el decir, bueno, ¿cómo pido que las demás personas me respeten, me miren, me quieran, si yo no me doy esto a mí? Si las cosas que yo digo para mí misma no las respeto, si las cosas que yo digo, que por ejemplo es algo muy simple, ¿no? Aquí voy a hablar un poquito de la ley del espejo, que lo vamos a hablar también en otro episodio muy importante, pero parte de eso es entender que de alguna manera si yo no me daba eso primero a mí, los demás no me lo iban a dar. Sí, claro. Y va muy ligado a esto de lo que es la ley de la atracción. La ley de la atracción implica el hecho de poder resonar con esa parte de decir, a ver, si quiero ser feliz, ¿cómo soy consciente o cómo es que verdaderamente se siente la felicidad si no me siento feliz en este momento? Entonces, si tú no te sientes feliz en ese momento y piensas que estás triste y que cuando pase algo diferente, ajeno a ti, externo a tu persona, hasta que esto pase vas a sentirte feliz, es cuando eso no llega.
Sí, no, no llega. Y entonces cuando dices, híjole, tengo que me llegue más dinero para pagar estas deudas, porque esto, y entonces ¿qué va a pasar? Sí. Vas a pagar deudas, pero ¿qué crees? Que es lo único que estás atrayendo porque sigues pensando en esas deudas. O traes el dinero nada más para las deudas. Exactamente, sí, para las deudas, y después ya no pasa nada, ¿no? Entonces es parte de poder acondicionar tu modo de pensamiento y de intención, y que sí es una labor difícil, o sea, porque la verdad es, digo, entender mucho, es difícil de entenderlo. Entonces no es algo tan simple. Pueden ustedes comprar el libro, que es algo padrísimo, es algo muy bueno, pueden ver el documental, pueden ver la película, porque hay mucha información, pero al final llénense de esa información, y yo lo que les puedo recomendar es que escuchen y llénense de la información mental, podcast, revistas, libros, personas, entrevistas que vibren con el estilo de vida que ustedes quieren, ya sea de salud, de tiempo, de sanación, de negocios, de cocina, lo que en su momento a ti te haga feliz. Todo influye. Sí, todo llénate de eso y empieza a llenarte de esa información, porque cuando estás empezando a colocarte con esto y tienes más curiosidad y te sientes más conectado con esos temas, es cuando más llega esa información, más llegan esas personas, más llegan esas oportunidades, y de verdad es algo bien, bien importante. Es que ahí lo que iba a comentar, creo que muchas veces creo que el problema principal al que nos enfrentamos muchas veces cuando estamos trabajando con todo esto, digo, entiendo ahora, a lo mejor como dices, una carta te ayuda a entender un poco esa parte, pero muchas veces nos enfocamos mucho en el cómo va a pasar, o queremos tener el control de cómo queremos que pasen las cosas. Y en esa parte, si no mal recuerdo, lo había leído en uno de los libros de Joe Dispenza, es olvídate del cómo. Sí. O sea, tú no tienes que preocupar del cómo, de eso ya se encarga el universo, Dios, la vida, como se sientan más cómodos caminantes de mencionarlo. Pero es que muchas veces nos enfocamos precisamente porque queremos tener el control de cómo queremos que pasen las cosas. Exacto. Así es. Y es ahí donde a veces chocas porque dices... bueno, yo, ¿cómo le hago para tener más dinero si ya tengo un trabajo fijo y no tengo tiempo? Y el poco tiempo que tengo disponible lo ocupo para ver a mi familia o para hacer otra actividad. O sea, más tiempo no tengo, ¿no? Para crear, digamos, una fuente externa de dinero. Pero pues puede pasar, y eso me acuerdo que el ejemplo me dio mucha risa cuando lo mencionó Fernando Sánchez, cuando lo mencionabas al principio, me acuerdo que lo escuché en uno de sus cápsulas que tiene en YouTube. Dice, tú no puedes saber si el día de mañana vas pasando, se cae una viejita, la salvas, la levantas y te acaba dando una herencia porque fuiste su salvador. O sea, ¿sí? O sea, puede llegar a pasar eso. O sea, pues suena muy ilógico, suena muy fuera de la realidad. Claro. Pero muchas veces el cómo es el... Claro, sí. Y por ejemplo, ahorita que estaba acordando de eso, precisamente de olvidarte del cómo, yo me acuerdo que en algún momento yo tenía... pues que ganas de un celular nuevo. Quiero un celular nuevo. ¿Para qué? Pues quiero estar comunicado con mi hijo. Estaba chiquito, tenía 3, 4 años. Entonces está con sus primeras palabritas o algo, y pues yo quería estarlo escuchando y empezarle tomando fotos, porque en ese momento si está en un celular, pero muy básico, esas primeras cámaras, los celulares con cámaras que salían primero. Y hubo un momento que yo iba, quiero un celular. Y un día que, digamos, dejé de pensar en el cómo poder tener un celular, me quedé, a los 3, 4 días me subí a un mototaxi y había un celular prácticamente nuevo. O sea, yo me quedé... ¿A un qué? A un mototaxi. Ah, ya vi que... Sí, un mototaxi. Iba saliendo de una estación de línea del metro, no me acuerdo, creo que era la de Tláhuac. Sí, Tláhuac. Me subo al mototaxi, pero lo que me da curiosidad es que el mototaxi vienen marcando unas personas. Yo vengo bajando las escaleras y le grito al mototaxi. Veo que las personas que estaban bajando, porque bajaron con varias bolsas, revisaron todo. O sea, pues, claro. Que no se les olvidara nada. Yo me subo. Todo el mototaxi se bajó para ayudarles y también ver si no se olvidaba nada. Me subo yo. Me siento, pongo mi mano en el asiento para recargarme y estaba el celular. Cuando lo vi, estaba prácticamente nuevo el celular. ¿Cómo fue que no lo vieron? Eran varias personas que estuvieron ahí para darse cuenta que ahí estaba el celular. ¿Y no era de ellas?
No, porque me dijiste que se ponían, ¿no? Bueno, que estuvieron revisando. Que sí, estuvieron revisando, o sea, porque digo, yo venía bajando las calles y estaba así como que, así que cazando al taxi para que no se me fuera a ir, porque ya se me hacía tarde. Entonces no le grité, espérame, me hace señas como de sí, nada más que se bajen y yo te espero, ¿no? Claro. Ahí estaba. Sí. O sea, me olvidé del cómo totalmente, en el momento que menos lo esperé, en el momento que menos lo pedí, estarme enfocando en el cómo quería tener un nuevo celular. Claro. ¿Fue como se ve? Claro. No, y es algo bien padre porque lo mencionamos, sí es importante que podamos vivir agradecidos con lo que hoy se tiene. Esa es una de las incluyendo formas lo malo. Incluyendo lo malo. Es que muchas veces, ¿cómo voy a ser agradecido con esto que me pasó? Y incluso lo platicábamos hace un rato. Creo que si no fueran por esas experiencias malas que en su momento ocurrimos o pasamos, que tuvimos que transitar por ellas, no tendríamos el aprendizaje que tenemos hoy. Entonces sí es importante que para que podamos entender un poquito más y estar más en contacto con nuestra energía creadora, incluir la gratitud, ¿no? El entender que sí, desde esa perspectiva podemos crear y hay muchas herramientas, ¿no? Como por ejemplo el Visual Board te ayuda a visualizar justamente lo que necesitas, ¿no? ¿Qué es el Visual Board? Pues bueno, es una tabla, algo donde tú puedas plasmar por medio de imágenes la casa que quieres, un collage de imágenes para que tú puedas identificar de manera más clara y más en conjunto y objetiva y que puedas enfocar tu energía en eso que está ahí, que lo tienes en un lugar donde tú lo veas todo el tiempo. El enfoque, ¿cómo se llama Hay una palabra en específico. Ay, se me fue ahorita ahorita nos acordamos. De que tu foco de atención siempre está en esta parte que dices, ay, quiero un carro rojo y empiezas a ver carros rojos. Ya. Pero ya sabes de qué palabra te sabemos. Ahorita lo recordamos. Y si no, le ponemos la información. Sí, si no, le ponemos la información ahí. Pero de alguna manera, sí, cuando tú pones tu foco de atención en eso que quieres, en ese objetivo, el renglón de esto, pues sí, efectivamente lo puedes lograr, ¿no? Es como, no puedes ganarte la lotería si no juegas, tienes que jugar. Y si tú quieres jugar a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes, mínimo tienes más probabilidad de ganarte la lotería que las personas que no lo hacen. Entonces, de alguna manera es importante enfocarte en eso, llenar tu mente, sobre todo es llenar tu mente con esa información, con ese objetivo, no perder el foco de atención desde esa perspectiva y que conforme tú vayas haciendo eso, vas vibrando a eso. Vas resonando con lo que tú quieres, porque te vas conociendo personas, vas haciendo eso y cada vez más te va a ser más fácil estar en contacto y ser el creador de lo que tú quieres. Entonces, de alguna manera, es bien padre el poder incluir desde esta perspectiva en la ley de la atracción. ¿Seguimos trabajando? Sí. Sí lo seguimos trabajando porque sí, efectivamente no es un tema muy sencillo, al menos para nosotros lo que les hemos platicado no es un tema que sea algo que podamos, ¿no? A lo mejor manifestar de manera consciente cosas que nosotros queremos, pero lo seguimos trabajando. Entonces el punto aquí es que si tú has manifestado cosas de manera muy consciente, por favor compártelas en los comentarios y también si a lo mejor ahorita escuchando esta charla, esta plática, te das cuenta que has manifestado cosas de manera muy inconsciente y que lo recuerdas y lo mencionas y dices, chin, en ese momento sí lo pensé de esa manera y no pensé que se manifestara desde esta forma, pues adelante, ponnos en los comentarios qué opinas de la ley de la atracción, cuál ha sido tu experiencia, cómo ha sido ese acercamiento a tu vida, lo que has aprendido y pues compártenos tu historia porque también nos gustaría que nos lo dieras. En algún parte de la pantalla te voy a dejar el correo de Recuerda Quién Eres para que nos mandes algo que tú nos quieras compartir y si no, pues bueno, en los comentarios recuerda suscribirte a este canal, dale like, comparte si te gustó esta información, este video. Y pues bueno, también si te interesa que te podamos agregar a un grupo en el cual se comparten fechas de pláticas, algunas cosas que se van a dar en algún momento, vía Zoom o vía presencial, pues también déjanos tus datos y déjanos tu contacto en el correo
o síguenos en Instagram o de manera, inbox, o puede ser por Instagram o por Facebook, y con todo gusto ahí vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales toda la información que recuerda quién eres tiene para ustedes. Muchas gracias, Richard. No, gracias a ti, la verdad es que nos reímos mucho también cuando lo estábamos desarrollando el tema, porque no nos dimos cuenta de todo lo que somos capaces de atraer. Yo no te spoileé, tú solito no es soltaste spoiler, la sopa. No es spoiler, pero digo, es que precisamente lo que comentabas, hay cosas que seguimos trabajando, y dentro de eso, a pesar de que, por ejemplo, pude manifestar un trabajo, me está costando trabajo poder manifestar, por ejemplo, una casa. Lo sé. Entonces es donde dices, híjole, hay algo que tengo que trabajar. Probablemente ya me estoy haciendo ahorita un poco más consciente de que hay precios que, creo que muchos se resumen eso, ¿no? Hay que pagar el precio, que muchas veces nada más es como especificar. No es porque tengas que sufrir. Claro. Es que tienes que haber una disciplina en algunas cosas. Incluso desde poder hacer una afirmación. Sí. O sea, algo tan sencillo como dices, me tengo que levantar todos los días. Sí, hace tiempo, y les debo compartir esto, fui a una plática sobre decretos, ¿no? Era un pequeño taller como de 3 horas. Y entonces decretábamos de 3 horas 2 días. Y entonces un chico dentro de sus decretos, él mencionaba que acababa de comprar un carro. Y entonces él decretó que su carro se volviera invisible. Era un carro rojo. Y él decía que se hiciera invisible su carro, para que no se lo robaran, para que nada de esos, ¿no? Sí, decía, yo hice mi carro invisible para que nunca me lo robaran. Pero lo decretó tan invisible que estacionado en menos de una semana le chocaron 2 veces el carro. Y entonces las personas, él decía eso, ¿no? En el taller decía, es que estacionado mi carro no lo vieron. O sea, y 2 personas me dijeron, es que no vi tu carro. Pero ¿cómo no vas a ver mi carro si es rojo? No lo vi, discúlpame, o sea, y le pagaron los golpes, pero sí, él comenta eso, ¿no? O sea, lo hice tan invisible, mi carro, que ¿qué fue lo que sucedió? Que efectivamente lo hizo invisible, no nada más para los rateros, sino para todo, ¿no? Claro, sí. Y fíjate que algo que sucedió, a mí me pasó cuando nosotros tuvimos oportunidad de comprar una camioneta. Yo la guardaba, no la guardaba, la dejábamos literal a pie de calle, ¿no? Fuera de la casa. Entonces hubo un tiempo donde en aquel momento yo vivía, robaban las baterías de los carros. Y entonces al carro del vecino le quitaron la batería, al carro de mi papá, que estaba enfrente de mi camioneta, le quitaron los espejos y la batería. A todos de la calle les quitaron algo, menos al mío. Sí. Porque yo en ese momento decreté, hazlo invisible ante todo mal, ante toda persona que quiera hacer daño. O sea, especifiqué a qué energías quería hacer invisible mi camioneta. Sí, pasa, digo. Y ahí en ese momento entendí, y se los prometo que no saben muchas experiencias que tengo desde esa perspectiva con esa camioneta. En una ocasión, veníamos de un viaje, venía con mi familia y yo decía, ¿no? En su momento, no. Si algo le va a pasar a la camioneta, porque se oía un ruido raro, yo venía manejando, digo, si algo le va a pasar a la camioneta, con la pena le va a pasar llegando a mi casa. Si está mal, y si no, vamos a llegar con bien. Y literal, estacionándome, se le ponchó una llanta. Okay. O sea, sí, cañón, ¿no? Entonces dices, no manches, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto, no? Pues. Entonces, desde esa perspectiva, y me ha pasado, tengo muchas experiencias de ese tipo, en el que yo fui a esa plática y se me quedó muy grabado esta situación del chico, y dije, claro, tengo que ser específica en lo que yo quiero, confiando en que eso va a pasar, sí. ¿No? En que eso va a suceder. Así es, pues no nos queda más que seguir trabajando en todo eso. Así es. La verdad, déjenos sus experiencias. Sí, sería bueno. Coméntenos y nos encantaría el poder que ustedes nos compartieran eso, y que en algún momento, pues bueno, hacer a lo mejor algún live y poder compartir con ustedes, y que ustedes nos cuenten y que nos compartan. O que si tienen preguntas también. Claro, si tienen preguntas, y si en algún momento, o comentarios simplemente qué les pareció, déjenlo por aquí y vamos a estar al pendiente. Muchas gracias, caminantes, por este día. Gracias por estar con nosotros en esta plática. Suscríbete, por favor, está al pendiente de nuestros próximos capítulos, y te invitamos a que puedas ver, si es que no lo has visto, nuestros capítulos anteriores. Muchas gracias. Tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos. Bye. Bye, bye.